cordial saludo para todos. Dios les bendiga y les guarde. La palabra de Dios siempre sale al encuentro de la vida. Por eso todo creyente, si quiere que su vida sea orientada hacia la meta de la salvación, tendrá que, sin lugar a dudas, meditar la palabra, escuchar la palabra. Y los textos de la palabra de Dios, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, nos ayudan para comprender cuál es el mensaje de Dios para nuestra vida. Vamos a ponernos en sintonía entonces de oración y vamos a pedirle al Señor que nos bendiga y nos dé la sabiduría para comprender su palabra. Vamos a orar pidiendo el don del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, en este momento, y el mensaje que hoy nos vas a regalar a través de tu palabra sea el mensaje que alimente nuestra vida. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a leer y a meditar para nuestra vida un texto del libro del Génesis, del capítulo 13, versículos 2, versículos del 5 al 18. Abraham se había hecho muy rico en ganados, plata y oro. Lot, que acompañaba a Abraham, también tenía ovejas, vacas y tiendas, pero aquella región no bastaba para mantener a los dos. Tenían demasiados bienes para poder habitar juntos. Además, los cananeos y los fereceos también habitaban allí. Y empezaron las fricciones entre los pastores de los rebaños de Abraham y de Lot. Así que Abraham dijo a Lot: no quiero que haya altercados entre nosotros dos, ni entre nuestros pastores, porque somos hermanos. Tienes delante toda la tierra. Sepárate pues de mí. Si tú vas a la izquierda, yo iré a la derecha. Y si vas a la derecha, yo iré a la izquierda. Lot echó una mirada a su alrededor y vio que todo el valle del Jordán, hasta llegar a Zoar, era tierra de regadío, como el jardín del Señor y las tierras de Egipto. Eso era antes de que el Señor destruyera a Sodoma y Gomorra. Entonces Lot escogió para sí todo el valle del Jordán y partió hacia el este. Se separaron pues el uno del otro. Abraham se asentó en Canaán, mientras Lot se fue a vivir en las ciudades del valle, estableciendo su tienda cerca de la ciudad de Sodoma. Los habitantes de Sodoma eran perversos y pecaban gravemente contra el Señor. El Señor dijo a Abraham, después que Lot se separó de él: desde el lugar donde estás, mira al norte y al sur, al este y al oeste. Toda la tierra que contemplas te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Multiplicaré tu descendencia como el polvo de la tierra. Solo la podrá contar quien sea capaz de contar todos los granos del polvo que hay en la tierra. Vete pues y recorre esta tierra a lo largo y a lo ancho, porque a ti te la daré. Entonces Abraham levantó la tienda y fue a establecerse en el encinar de Mambré, cerca de Hebrón. Allí erigió un altar al Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Según lo que hemos escuchado en el texto de hoy, si habéis puesto mucha atención, no es Abraham, sino Abraham. Es decir, todavía Dios no le ha cambiado el nombre. El cambio de nombre en la mentalidad bíblica, en la mentalidad semítica, corresponde al cambio de misión, al cambio de tarea.
Por eso el Papa, cuando es elegido, toma un nuevo nombre, porque ese hombre elegido por Dios, con una responsabilidad nueva, delante de la Iglesia, delante de Dios, por eso cambió el nombre. Así lo hacían las religiosas también anteriormente, y muchos frailes en las comunidades masculinas. Vamos a remitirnos entonces a hacer una reflexión sobre el texto que hemos escogido para este día, que curiosamente era la primera lectura del día de ayer. Cuando hablamos de caminantes, hablamos de esa metáfora fundamental de la vida, porque la vida misma es camino. Todos tenemos un inicio y tenemos una meta, un lugar de llegada. A lo largo de la vida vamos caminando, vamos haciendo historia. De manera que en la Escritura encontraremos siempre caminantes. Es seguro que habrá una enseñanza que podamos aplicar a nuestra vida, porque los que caminan siempre tienen algo que contar sobre el camino. Cuando llega alguien de viaje, cuando alguien ha peregrinado, ha salido por un buen tiempo de casa y vuelve, seguramente tendrá mucho que contarnos, muchas anécdotas, muchas situaciones, muchas cosas positivas y otras no tanto, que nos las cuentan y nosotros siempre estamos atentos. Recordamos que Abraham y Lot salieron juntos, pero la proximidad física no es suficiente. Van juntos, pero sus propósitos son distintos. Aquí hay algo clave. Yo puedo estar casado, puedo tener mi esposa, vivir juntos, pero podría darse el caso de que aunque vivimos juntos, cada uno tiene algo distinto, una orientación distinta en su vida. Cada uno quiere algo diferente. Ese peligro de no entrar en comunión con Dios, ese peligro de no hablar el mismo lenguaje, esposo y esposa. Cada uno con sus intereses. Lo mismo puede pasar en el plano de la amistad, por ejemplo. Dos amigos que se supone deberían quererse y deberían mirar al mismo norte, cada uno quiere algo completamente distinto. Van juntos, pero el único que ha escuchado la voz del Señor es Abraham. Esto es también clave. Volviendo al ejemplo que os contaba anteriormente, podemos estar juntos, pero uno escuchar la voz de Dios y otro no escuchar la voz de Dios. Vemos entonces que lo que a Lot le motivan son otras voces, y eso lo vemos claramente en el texto bíblico que hemos escogido para iluminar nuestra vida. Abraham, Lot y los demás hijos de Terah habían hecho ya un camino, no largo, pero tampoco digamos que era un camino pequeño, desde Ur hasta Harán. Ahí viene Abraham con esta idea, que poco le entienden, idea de seguir el camino, y se le une Lot, más joven que Abraham, y así han partido de Harán. Pero Lot, al parecer, lo que busca es una oportunidad para tener su propio pecunio, su propio clan, sus propias cosas. Y va bien ese proyecto, porque a medida que ellos van avanzando, los rebaños crecen, el número de siervos crece, y entonces hay abundancia. Estamos hablando de un proceso de años. Y a ambos, tanto a Abraham como a Lot, les va acompañando esa bendición de la abundancia, ganado, siervos. Esto evidentemente pues abre los ojos de Lot. Ve que realmente a la sombra de Abraham él ha crecido y ha tenido prosperidad. Pero como lo decía anteriormente, las motivaciones de Lot son completamente diferentes. Pero la abundancia no está exenta de peligros. Es un problema gravísimo. Yo puedo tener abundancia, podemos tener abundancia, pero dime a quién miras o qué miras. ¿Cuál es la intención que hay en tu corazón? Entonces esa abundancia trae peligros, tentaciones, riñas, y entonces llega el punto en el que tienen que separarse. A veces se piensa eso, ¿no? Para que no tengamos problemas, para que no tengamos dificultades, tú toma tu camino y yo tomo el mío. Y así el problema creemos que se acaba. Aquí es donde se nota qué es lo que dirige cada corazón. Abraham no piensa en una dirección específica. Deja más bien ese problema a Lot. Si tomas a la izquierda, yo tomo a la derecha. Y si tomas a la derecha, yo tomaría a la izquierda. Abraham no tiene una preferencia específica, porque Abraham no está atraído por las voces de esta tierra. Y por eso las cosas de esta tierra le son relativamente indiferentes.
Abraham tiene una mirada completamente distinta. Diríamos de otra manera, Abraham tiene una mirada limpia, una mirada pura. La mirada de Lot es completamente distinta, diferente. Mira las cosas. Casi nos parece escuchar con anticipación lo que diría San Pablo siglos después: sé vivir en la pobreza y en la riqueza. O también lo que dice en otro lugar: teniendo con qué comer y con qué cubrirnos, estemos contentos con esto. O también lo que dice en otro sitio, que hay que vivir de tal manera que los que lloran como si no llorasen y los que compran como si no poseyesen. Es indudable que hay una santa indiferencia hacia las cosas de esta tierra. Es decir, sentir que las cosas no son mis ídolos, que no me postro ante ellas, que no considero que son, digamos, el eje fundamental de mi vida. Que si hacia la izquierda o hacia la derecha, hacia arriba o hacia abajo, eso no importa tanto. Ya Abraham nos da enseñanza en este sentido. En cambio, parece que es muy propio de la mente carnal, mundana, terrenal, el poner preferencias y condiciones. Yo pongo condiciones en mi vida. Inclusive puede darse el caso de que yo le ponga condiciones a Dios. Esto se convierte en un peligro grande para nuestra alma. A mí me tienen que dar esto. Esto tiene que ser mío. Este oficio tiene que ser mío, este trabajo. Y entonces empiezan las querellas, las dificultades con aquel al que le dieron el trabajo y yo pensé o yo creía que era más cualificado para ello. Y empieza a llegar al corazón ese mal de la envidia. Este cuarto, inclusive, pensemos en los hijos, este cuarto tiene que ser mío. Aquí tengo que mandar yo. Aquí se hace lo que yo digo. Las cosas tienen que hacerse de este modo y se imponen. Peligro cuando no escuchamos a Dios, cuando no pedimos sabiduría y no pedimos el don del discernimiento. Ese lenguaje es el lenguaje de Lot. Lot, el que no conoce las voces del cielo. Lot, el que no escucha a Dios. Lot, el que se escucha a sí mismo. En cambio, el lenguaje de Abraham es un lenguaje desprendido. Es el lenguaje del que ha escuchado la voz del cielo. Y por eso Abraham es libre. El que sabe escuchar a Dios es libre. El que no vive esclavo de sus pasiones, esclavo de sus ídolos. Mientras iban juntos Abraham y Lot, aunque se trataban de hermanos, es evidente que Abraham era el que lideraba el grupo. Ahora Lot se separa. Abraham lideraba el grupo, pero había una voz que lideraba a Abraham. Abraham no lidera solo. Abraham lidera porque escucha a Dios. Y él habla al grupo, él habla a todos los que él tiene que, bajo su responsabilidad, lo que Dios ha hablado con él. Abraham guiaba a los otros, pero él era guiado por Dios. Cuando Lot se separa de Abraham, no solamente se da cuenta de que está perdiendo a Abraham, está perdiendo la voz que guía a Abraham, está perdiendo al que guía a Abraham. A veces nos puede pasar eso. Pueda que yo esté casado con mi esposa y mi esposa es la que ora, la que escucha a Dios, la que ha recibido de Dios el don de la sabiduría para guiar a la familia, y soy yo como esposo el que por X o Y problema me separo y me separé de aquella mujer que era la que comandaba la familia. O viceversa, se separó de un hombre que escuchaba a Dios. Por lo tanto, al separarse del hombre que escuchaba a Dios, se separa de Dios mismo. Para una familia cristiana, esto tiene una connotación específica. Dicho en lenguaje claro y llano, uno no puede pelear con los padres, uno no puede pelear con el sacerdote sin perder demasiado de la voz de Dios, porque no se está peleando solo con un ser humano. Y por eso lo decían los antiguos: el que obedece no se equivoca. El sacerdote puede equivocarse, pero el que obedece no se equivoca. Hay, sin embargo, una excepción, y es si el sacerdote mandara algo que claramente es pecado, entonces hay que tener ese cuidado. Resulta que Dios utiliza personas para guiarnos y nosotros no podemos pelear o disgustar con esas personas sin entrar también en un rechazo a la voz de Dios.
Y por eso Lot rechaza a Abraham y se acerca a Sodoma. Mirad el peligro. Abandona la bendición para acercarse a un camino de maldición. Abandona a aquel que escucha a Dios y que a través de él llega un mensaje de Dios para su vida y se va a un lugar pensando que liderando un grupo en tierras de Sodoma y Gomorra va a poder ser feliz, pero no sabe a lo que se enfrenta. No se puede perder la voz de Dios sin acercarse al murmullo engañoso, seductor y finalmente venenoso del pecado. Visto en su conjunto, la única conclusión que uno puede sacar es que Lot hizo la peor negociación de su vida. Perdió a Abraham y ganó a Sodoma. Y luego veremos en la historia del Génesis todo lo que esto implica, incluyendo la pérdida de su propia esposa, incluyendo en una acción desesperada la propia dignidad de sus hijos, de sus hijas. Lot lo pierde todo. Una vez que se pierde la voz de Dios, lo único que quedan son los gritos y ecos engañosos de esta tierra. Y en ellos, en ese laberinto, cualquiera se pierde. Y en ellos, en ese laberinto, todo se pierde. Lot entró en el camino sin salida de un laberinto. ¿Por qué? Porque en ese laberinto él no encontró a Dios. Se encontraba a sí mismo leyendo sus propios intereses y caminando siempre desde una directriz alimentada por el eco del egoísmo. Gravísimo. Abraham deja entonces esta escogencia a Lot y Lot se deja guiar por el apetito de esta tierra. A Lot se le abren los ojos cuando ve la vega del Jordán, cuando ve que todo parece ser maravilloso, paradisíaco. Por eso dice, echó una mirada y vio que toda la vega del Jordán parecía un jardín del Señor, o como Egipto. Mirad, hermanos, la palabra o las palabras son precisas. Y cuando las palabras son precisas, los significados son precisos. Egipto, como lo vemos en la historia de salvación más adelante, es el país de los grandes graneros, es el país que acumula, el país de la riqueza, el país de la abundancia, como en el Edén, como en el paraíso. Lot está regresando al paraíso. Es una decisión pésima. El mismo libro del Génesis ha dicho que Dios puso a la entrada del paraíso un ángel, precisamente para evitar esa entrada. Y ese ángel está allí como un acto de caridad, como un acto de amor de Dios. Porque regresar al paraíso después del pecado no es volver al paraíso, es entrar en el infierno. Y eso es lo que sucede aquí. Lot creyó ver un paraíso, pero se estaba metiendo en las fauces de la perdición en Sodoma y en Gomorra. Yo puedo creer ver algo. Yo puedo creer que veo, pero no veo. Ese es el grave peligro. Ahí también hay una enseñanza para nuestro propio camino. Fijaos que incluso los griegos paganos de la antigüedad, que no conocían para nada la revelación bíblica, tienen una frase como esta: cuando los dioses detestan a alguien, le conceden sus deseos. Frase sabia. Qué cosa tan peligrosa, que las cosas salgan y que todo salga como uno lo desea. Uno tiene que tener gran cuidado con eso. Es una invitación a leer en nuestra vida este tipo de signos. Cuando todo sale a pedir de boca. Cuando todo sale y todo está bajo mi control. No puede ser así. ¿Dónde queda la cruz? ¿Dónde quedan las sinuosidades de la vida? Lo normal es que haya contradicción. Lo normal es que haya humillaciones. Lo normal es que haya tentación, lucha, batalla, problemas. Esa es la condición normal del cristiano, es la condición normal del que cree en Dios. Pero algunos que se dicen creyentes no creen en esta profunda verdad. Si todo sale a pedir de boca, si todo sale agradable y todo parece complacernos, hay que horrorizarse por Dios. Estamos en el paraíso y es terrible estar en el paraíso, porque el paraíso es el dominio de la serpiente. Ella se quedó allí. Es terrible que las cosas salgan bien, que nadie contradiga, que nadie humille y que no haya problemas. Es terrible
porque bien sabemos, tiene que haber lucha. Hay que pedir a Dios nos dé una santa sabiduría, la sabiduría de la cruz, y tenemos que prepararnos nosotros mismos para vencernos una y otra vez. La lucha más grande es la lucha contra nosotros mismos, contra ese tipo de apetitos, de deseos, de anhelos que están contaminados y que no están purificados bajo el prisma de la mirada de Dios. Jesús nos da una enseñanza diferente. Los problemas de Cristo son: ay, si todo te sale bien, ay, si todo sale bien a cada uno de vosotros o a todos. Hay que interpretar esas palabras de Cristo, no solo en el sentido si la gente habla bien de vosotros, sino también ay de vosotros si las cosas hablan bien de vosotros. ¿Qué quiero decir con ello? Que cuando uno quiere hacerse un paraíso, por ejemplo, si uno quiere tener y poseer las grandes cosas, y yo en medio de mi imperio, todas esas cosas están hablando: ¿cómo es tu majestad? Oh Señor, estamos moviéndonos en el plano de las arenas movedizas. Estamos moviéndonos en el plano de un camino lleno de peligro. Así no se llega a la meta de la salvación. Hay que tener cuidado con eso. Las cosas tienen que recordarme que soy de barro, no que soy omnipotente. Las cosas tienen que recordarme que soy frágil, no que soy el todopoderoso, porque nunca lo he sido ni lo seré, ni tú, ni yo, ni nadie. Entonces tengo que ser austero, tengo que ser sobrio. Aunque tenga lo que tenga, tengo que tener esa actitud de austeridad y de sobriedad. Los palacios gritan: ¿cómo eres de importante? ¿Cómo eres de grande? ¿Cómo eres de poderoso? Hay que tener terror de los palacios. Hay que tener terror de los lujos. Hay que tener terror de los aduladores. Cuando tú tienes eso y te complaces en ello, es un peligro. Cuando tienes eso y tu mirada está puesta en Cristo y quieres vivir como Cristo y tienes un corazón humilde, sobrio, austero, aunque tuvieses, no estás en peligro. Porque también puede darse el otro caso: no tengo, pero mi corazón es soberbio. No tengo, pero mi corazón se maquina en planes de odio, de envidia hacia otros. Esto también resulta ser peligroso, aunque no se tuviese. Todo ese es el lenguaje de la serpiente. Ay de vosotros si todo habla bien de vosotros. La vida del cristiano tiene que estar marcada por la sobriedad, por la sencillez. Y en esto, Dios santo, cómo nos falta en la iglesia en todos los niveles, jerárquico y en el nivel de los laicos. Por más que haya muchas explicaciones que se den, nos falta tanto, pero tanto en este camino para llegar a la verdadera sobriedad, para llegar a la verdadera sencillez. Si el sacerdote llegó a tal parroquia que tiene muy buena fama y tiene poder económico y tiene infinidad de servidores, grupos, etc., no por ello te creas. Siempre sé sobrio, sé sencillo. Llega amando a tu comunidad, llega amando a tus hijos que Dios te ha concedido caminar con ellos. Y si te toca una comunidad humilde y sencilla, no creas que estás perdido, porque tal vez allí donde Dios te pone puedes florecer mucho si eres dócil a la acción poderosa de Dios. De Mahatma Gandhi se encuentra esa maravillosa anécdota. Un cierto lord inglés fue a visitarlo y lo encontró en una sencillísima habitación donde lo que tenía era solamente un cojín, una silla, una mesa, unos pocos libros, y le pregunta a este lord inglés a Mahatma Gandhi: ¿y esto es lo que usted tiene? Mirad la pregunta: ¿esto es lo que usted tiene? ¿Dónde están sus cosas? Y le pregunta Gandhi a este lord: ¿y dónde están las tuyas? Le responde el lord: yo no traje nada porque estoy de viaje. Y Gandhi le responde: es que yo también estoy de viaje. Eso es ser cristiano. Eso es ser peregrino. Yo también estoy de viaje. Tenga o no tenga, comprender que estoy de viaje. Entonces las cosas que tenemos, las cosas en las que vivimos, las personas que tratamos, tienen que recordarnos
que somos frágiles, que somos indigentes, que somos de barro, que estamos sujetos a la tentación y por eso necesitamos la conversión, palabra clave de la cual poco se predica. Hay que pedir eso al Señor, que nosotros podamos caminar como Abraham sin dejar nuestra mirada, que sea una mirada que se distraiga con tantas cosas. Es la mirada de Abraham centrada en Dios. Y ahí viene a colación esa hermosa poesía de la fiesta de Santa Clara de Asís. Nada distrae su mirada. Dicho entre comillas, nada distrae su mirada. El que de veras está con Dios y el que de veras está en Dios, no distrae la mirada, ni con cosas de esta tierra, ni con murmuraciones que me tienen que importar, que me tienen por basura. A veces me mueve mucho el que dirán. A ti te importa y te debe importar lo que diga Dios. ¿Qué tanto importa eso? ¿Qué hay que hacer? Este oficio, pues se hace. ¿Qué hay que hacer tal trabajo? Se hace. Pero todo en nombre de Dios, escuchando a Dios. Lot era el que no hacía los oficios porque él tenía su propio plan. Él tenía un pensamiento ya maquinado, establecido, lejos de la voluntad de Dios. El que está en Dios no tiene ese problema, porque su único problema es servir a Dios. No tiene otro Señor, sino a Dios. Y cuando se tiene un solo Señor, la vida recupera sencillez. El problema es cuando tienes muchos señores, cuando tienes muchos ídolos, cuando tienes muchos dioses con D minúscula, porque buscas a quien complacer, a este. Así no se vive santamente. Se vive santamente cuando la mirada está puesta en el único Señor, en el único Dios vivo y verdadero. Y cuando se tiene un solo Señor, la vida recupera sencillez, recupera belleza, pero sobre todo, queridos amigos y hermanos, la vida recupera fecundidad. Que Dios nos bendiga. Nos vemos en una próxima oportunidad. Dios les guarde siempre.